3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. No te apresures, pues, en adjudicar muerte o juicio, pues ni aun los más sabios pueden discernir esos extremos. Esta es una frase de Gandalf, y bueno, creo que ejemplifica mucha de la literatura que podemos encontrar en El Señor de los Anillos, en este vasto mundo que creó Tolkien. Estamos aquí a razón de la nueva serie que está por estrenarse el 2 de septiembre en Prime, Los Anillos del Poder. Y para ello trajimos a un invitado de lujo, Medardo Massa, que es escritor de fantasía, es historiador, es profesor y tiene diferentes galardones respecto al mundillo del Señor de los Anillos, y también es parte del Fondo de Cultura Económica. Es un placer que estés aquí con nosotros, Medardo. Muchísimas gracias. Hiciste la selección adecuada de la cita, porque todo el corazón de la obra de Tolkien, no estoy hablando del Señor de los Anillos, sino de todo, es eso y lo que se continúa. Dice, hay personas que merecían vivir y están muertas, y hay personas vivas que no merecían estarlo, pero ¿tú puedes devolver la vida? ¿No? Entonces no te apresures a darle la muerte a nadie. Eso le dice Gandalf en el capítulo 2, y es el corazón de toda su obra. Claro, o sea, de ahí muestra la filosofía que tiene Tolkien y todo a lo que vamos a encontrarnos, ¿no? En El Señor de los Anillos. Yo también pienso lo mismo y bueno, te agradezco tus palabras. También tenemos con nosotros a Joaquín, nuestro analista estrella, que siempre le da otra perspectiva a nuestros podcasts y le da un análisis más profundo. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, muy bien. Qué gusto que Medardo está con nosotros, porque creo que no podríamos tener mejor invitado para este tema. He compartido pocas palabras con él, pero ya hace falta poco para darte cuenta, Joaquín. Yo coincido. Voy a hacer un contexto muy rápido. A ver, El Señor de los Anillos, nosotros lo conocemos en los últimos 20 años, digamos las nuevas generaciones, por estas grandes películas que impactaron al cine, que revolucionaron Hollywood por completo. Pero en realidad, bueno, la trilogía sale en los 50, en 1950. Y El Hobbit sale un poco antes, unos 15 años antes más o menos. Y bueno, a partir de esto comienza un legado grande que trae historias, personajes, espadas, mundos, dragones, ¿no? Que consigo. Y bueno, se ha hecho un culto alrededor del Tolkien, no nada más por su historia, sino por lo que ya comentamos, la filosofía y sus ideas respecto al mundo. Platicábamos antes de entrar al podcast que Tolkien es un gran escritor, pero también es considerado por muchos un gran filósofo, ¿no? Alguna vez escuché a un crítico por ahí decir que le daba coraje que se consagraba tanto a los filósofos cuando en realidad ellos eran nada más aprendices de grandes escritores. Y creo yo o grandes artistas, decía, no nada más escritores. Creo yo que hay mucha verdad en esas palabras y quisiera comenzar, Medardo, a preguntarte, platícanos qué viste en la serie. ¿Qué viste en la serie? O sea, háblanos de la sustancia, o si no la hay. Más allá de algún spoiler, Medardo, dime qué fue lo que nos puedes compartir, porque ya viste los primeros 2 capítulos de la serie del Señor de los Anillos. Estoy feliz, muy feliz. Lo que vi me pareció maravilloso. Y lo que vi me pareció maravilloso, lo divido en 3 pasos, incluso antes de la serie. Vi a un señor que por alguna circunstancia lo dejaron afuera de la premier y debió haber entrado. La gente de seguridad no le vio el perfil de las demás estrellas y gente del periodismo que lo habían entrado, y fue la mismísima productora de Amazon la que se asomó, vio al señor humilde y dijo, ¿usted también viene para acá? Venga para acá, y quitó a los de seguridad y los metió. Primero, llegan los actores, llegan las actrices, y yo no pude quitarle los ojos a Morfydd Clark, a la actriz que representa a Galadriel, porque creo que ha vestido el símbolo con muchísima fuerza.
Primero, es una actriz galesa y sabemos que todo esto gaélico está en el corazón de todo lo élfico en Tolkien, pero también es una actriz que viene de lo independiente, entonces no tiene una actitud de diva, sino una actitud de mucha dulzura y humildad, muy en la línea precisamente de lo correspondiente. Ella y todo el casting se comportaron de una manera muy grata y muy cariñosa con todos los fans que se encontraron. Había una fan que había fabricado una armadura como la de Galadriel que se ve en los trailers. La actriz Morbid Clark estaba feliz con eso, y imagínense a la muchachita. También yo no pude evitar decirle cuando la tuve cerca, Our Queen Galadriel, nuestra reina Galadriel. Creo que definitivamente ella, la actriz, definitivamente que decidió portar con todo honor el símbolo. Ahora, la serie. La serie hace lo más importante. Pone en el centro los temas tolkirianos más importantes. Los elfos y los hobbits. Y en el centro de toda la trama va a estar Galadriel. Y Galadriel, que hablando de símbolos es el símbolo de la Reina de las Hadas, es un personaje que le importaba a Tolkien muchísimo, era uno de sus personajes preferidos y que le dedicó notas y notas y notas al respecto de su temperamento, de su juventud, de sus arrebatos. Finalmente, incluso una nota acerca del final de su vida lleva a una de las ideas centrales para la construcción de esta serie. Dos notas donde dice, pues resulta que todas las lembas que estaban comiendo la comunidad del anillo, solo puede cocinarlos la reina. O sea, todo eso, Galadriel con sus manitas se lo cocinó a la comunidad del anillo. Y cuando Galadriel era joven y Fëanor y otros elfos cayeron sobre el puerto de Alqualondë, donde vivía el pueblo de su madre, ella combatió para defender al pueblo de su madre. Entonces, hay una Galadriel con espada ya en las notas de Tolkien, y esa Galadriel con espada, ¡clink!, la toman para hacer de eso el eje central de la trama, con ella como protagonista, y ese es el eco en el cual empiezan a agarrar algunas cosas que están en la periferia de la obra y dicen, ¿qué tal si? Y ustedes tienen que recordar lo que les dije hace rato del juego de Tolkien, de haber dicho, voy a escribir una obra que se supone que sea el qué tal si de todos los ecos posteriores. En los trailers, no estoy diciendo ningún spoiler porque esto ocurre en los trailers. En los trailers hay un tipo que cae en un meteorito y que ha llevado a rascarse la cabeza. Oye, pero eso, ¿qué tiene que ver con El Señor de los Anillos? La serie está construida con lo que en los apéndices se menciona, y del Silmarillion solo pueden tomar lo que en los apéndices sale, pero sale lo más importante: los árboles de la luz, Fëanor, Morgoth, Finrod Felagund, el hermano de Galadriel, que es esencial, uno de mis elfos preferidos además. Pero bueno, lo que quiero yo decir es que parecería por un lado un arrebato haber metido un personaje que cae en un asteroide, pero ¿qué tal si, como la Galadriel con espada del fragmento de las notas de Tolkien, qué tal si el momento en donde Frodo se encuentra en Bree y empieza a cantar una canción y se tropieza y se pone el anillo, le está cantando una canción hobbit muy antigua sobre un hombre que bajó de la luna, se emborrachó y luego lo devolvieron? ¿Qué tal si en la tradición hobbit ese hombre que bajó de la luna es este tipo de aquí? Esos ¿qué tal si? Okay. Son los que agarran y obviamente en base a eso construye. Claro. Okay. Y obviamente hay algunos cambios estructurales sobre algunas cosas que debían ocurrir dramáticamente. Ya en algún otro programa puedo venir a decirles que ahorita por supuesto que no voy a soltar el spoiler. Sí hacen algunos cambios para que se construya un espectáculo audiovisual, claro, porque estamos hablando de una serie de 8 capítulos que nos debe contar una historia en otra circunstancia. Ya se discutió hace mucho en las películas, a mí me encantaron también. El punto central es que lo más importante no solo no cambia, sino que hacia lo élfico y hacia lo hobbítico tratan de concentrar
la potencia para que lo élfico, en todo lo que mencionamos de la compasión, la naturaleza y el arte, sea muy élfico, y con los hobbits también profundamente lo sean. Una nota a pie de página es que en algún momento determinado le preguntan, y esto está en sus cartas: oiga, ¿y usted cuál considera que es el mejor sistema de gobierno? Él miraba con un ojo muy crítico a los dos bloques de la cortina de hierro. Él miraba con un ojo muy crítico a Estados Unidos y a Rusia, a los dos. Y él dice, sí, ya en el fondo creo que el mejor tendría que ser el anarquismo autogestivo. Pero el anarquismo de veras, no señores que van con barbas que van poniendo bombas, sino de veras. Y vemos nosotros a los hobbits que viven en una actitud de, ¿sabes qué? Respeta al de junto y pasémonosla bien en comunidad. Y la única institución son unos tipos con unas plumitas que son los carteros. Regreso entonces. Los hobbits están como deben y están en el centro de la trama. Y como eje, Galadriel, definitivamente estoy muy, muy contento de lo que vi. Qué bueno. Esas son palabras esperanzadoras. Bueno, más allá del núcleo de esta historia y de lo que nos quiere hacer comprender, porque todavía muchos estamos en ese camino de entender más y más. Por ahí escuché sobre el arte de Goya, que decía: conocer a Goya más es conocernos a nosotros mismos. Y Scorsese decía que para él el cine es aquel que evoluciona contigo, y que cuando vas creciendo, la obra crece contigo, y creo que Tolkien tiene eso por completo. Y quisiera preguntarte, ¿por qué nos maravilla tanto El Señor de los Anillos, Medardo? Primordialmente porque es una de las obras más importantes en la historia de la literatura universal. Porque está bien escrita, es decir, suena obvio, pero tenemos una tradición donde de la Ilíada, el Quijote, Los Miserables para acá, hay muchos otros miles y millones de libros que han existido, pero hace falta escribirlos bien y, en efecto, como lo dices, apuntar hacia la condición humana. Tolkien hace 3 cosas absolutamente insospechadas para el momento en donde está ocurriendo. Lo primero que hace es que toma muchas cosas de la mitología universal, noreuropea, pero también universal, y las presenta como si fuera la primera vez que te encontraras esos mitos céltico-germanos. Sientes que es el relato que viene a ponerlos en tu corazón. ¿Por qué? Porque casi todas las cosas que ocurren allí están tintas de profundos estudios de la condición humana. Observemos, por ejemplo, el triángulo de espejos entre Frodo, Sam y Gollum, donde cada uno de ellos es parte de nuestros procesos en la vida y de nuestras propias relaciones con la sombra, con el odio hacia nosotros y nuestra oportunidad para seguir adelante. La sombra, ¿te refieres a esta otra personalidad que vamos creando más allá de la que reflejamos al mundo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Okay. Podemos mirar por otro lado a Eowyn como un caso clarísimo de las mujeres arrinconadas en un lugar a cuidar a los parientes, y cómo definitivamente está dispuesta a romper las cadenas para ser ella quien es y, bueno, cambiar al mundo y salvar al mundo en gran medida. Miramos al otro lado y vemos a un padre que pierde a un hijo y que se queda con otro, y que hubiera preferido que el que vive se hubiera muerto. Entonces ya ese es un dilema terrible para el hijo que sobrevive y para el padre. Más allá de las espadas o los dragones, estamos hablando de condición humana. Obviamente hablamos de Denethor, Boromir y Faramir. Y así, cuando acercamos la lupa a cualquiera de los momentos que acompañan a la obra de Tolkien, descubrimos que la naturaleza extraordinaria que plantea nos permite ser un espejo de las grandes disyuntivas del ser humano. Un día le dijeron, bueno, ya, si tengo que decir de qué trata mi novela trata de la muerte. Así, directamente. Claro. Y por último, la naturaleza es una cosa esencial. No es un escenario, la Tierra Media, para los personajes, es
un personaje que está en completo desarrollo. El viento nos da la marca de lo que va a pasar. Los árboles caminan, la montaña se manda de regreso a la Compañía del Anillo. Y entonces uno sale del Señor de los Anillos a la vida real amando a la naturaleza y teniendo ganas de conocer a tus semejantes más y queriendo saber más del mundo natural y del mundo humano. Entonces, lejos de que sea un escape, se convierte en una amplitud de tu vida y haces más rica tu vida interior. Y por último, la construcción exhaustiva de apéndices que lleva a cabo él, nunca nadie en la historia de la literatura lo había hecho. Para textos se llaman, es decir, los mapas, las cronologías, las runas, los lenguajes, todo eso y el estilo que escoge y las palabras que acomoda apuntan para que quien lee El Señor de los Anillos de verdad se encuentra viviendo ese encantamiento de estar en otro lado. Y eso solo puede ocurrir con arte literario de gran altura. La recreación de una verosimilitud entera donde no ves las costuras. Porque de pronto la Tierra Media parece tener más sentido que la vida que nos rodea. Yo creo que el mundo real también tiene ese mismo sentido, pero ya estamos tan perdidos, ¿no? Al final del día, Tolkien nos representa su mundo con 3 tomos y nos hace, a través de la ficción, nos hace darnos cuenta de verdades y apreciar el exterior. El crecimiento del mundo interior que puede propiciar una obra como la de Tolkien hace que el exterior sea más vasto que antes. Y de acuerdo a esto de que el mundo pierde lógica, es que yo creo que nos han relatado mundos que no existen. Por eso deja de tener lógica. Nos dejamos que nos relaten la gente que no es la gente que nos debería relatar el mundo. ¿Tú qué opinas de esto, Joac? ¿O tú qué opinas de esta visión o esto que nos comparte Medardo respecto a que a veces la obra de Tolkien está tan bien trabajada que puede llegar a tener más sentido que el mundo real? Muy interesante. Creo que ustedes dos tienen razón al decir esto, al señalar esto. Cuando Tolkien escribe esto, creo que es evidente que ya temía con buena razón que el rasgo distintivo de la modernidad era la pérdida del centro, la desecación y la muerte del espíritu en favor de la técnica, y esto lo refleja la obra casi en cada paso. Ahora, estos autores, sobre todo Tolkien es de quien todo el mundo toma, es, diría yo, el padre de la fantasía, de la literatura fantástica moderna. Hay muchas definiciones de mito, pero él recoge una en la que un mito es básicamente cualquier relato consistente que tenga cierta verosimilitud con la realidad. O dicho de otra forma, un mito es un espejo. Para Tolkien, un mito es cualquier relato. Y es quizá una posición romántica, pero es muy importante el mito en esta era, y quizá también por eso estamos recurriendo tanto a estas ficciones de fantasía, que, como ya dije antes, Tolkien es el primero. El Señor de los Anillos abre una era en donde la fantasía ya no es un género menor, sino que se vuelve quizá el género más importante en televisión y en cine, y quizá hay una razón, porque este espejo que nos pone el mito es necesario para reconstruir las heridas de Occidente desde la estética. Se necesita una reeducación mítica para saber quiénes somos, para ponernos el espejo enfrente, porque nuestra realidad pragmática moderna se está revelando como insuficiente. No nos da las respuestas que de verdad importan para nuestra sociedad y para nuestra individualidad actual. Nosotros, como personas, somos seres míticos, somos frutos de la narración, porque nuestra identidad es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Incluso todos los pueblos y naciones comienzan con un mito fundacional. Romanos, hebreos, incluso las naciones modernas como Estados Unidos o como México o como Cuba están basadas en un mito fundacional. La literatura fantástica es importante por eso entonces, porque compartimos en las historias nuestra identidad y también son un entrenamiento para la vida. La próxima vez que tengas que enfrentarte a tu personalidad más nociva, lo podrás hacer porque ya viste a Bilbo enfrentarse con eso mismo, ya viste a Bilbo enfrentarse con su dragón y vimos a Siegfried enfrentarse con el dragón. Lo hemos hecho 1000 veces en historias. Entonces la próxima vez que lo tengamos que hacer tenemos ese entrenamiento. La fantasía no nos saca de la realidad,
muy por el contrario, nos hace inmersos en ella y nos prepara para todas las batallas futuras. Oh. Lo que acabas de decir le habría encantado a Tolkien. O sea, habría sido su amigo y te habría abrazado, encantado. Habría abrazado. Sí, quisiera solo bordar sobre algunas de las cosas que comentaste. La primera al respecto de la ruptura del centro en la modernidad. En este caso concreto, él sufre la Primera Guerra Mundial. Él ve el quebranto del mundo occidental, y mientras muchos de los escritores posteriores a la Primera Guerra Mundial decidieron apuntar hacia el nihilismo porque no le veían ya sentido al mundo, él es de los pocos que procura buscarle un sentido, y es en la cama del hospital en donde va a comenzar a escribir la caída de Gondolin, que es el inicio del Silmarillion posterior. En primera instancia. Luego, al respecto del hombre como mito, Tolkien decía que el origen de la fantasía estaba en el adjetivo y por tanto estaba en el origen de nuestro lenguaje. Cuando el ser humano fue capaz de decir que una cosa era verde o era dura o era agradable, entonces era capaz de agarrar esos adjetivos y cambiarlos de lugar. Y al cambiarlos de lugar puedes tener a un hombre verde y a un borrego de oro, y a un reptil frío caliente, y las alas de un murciélago se las pones a la lagartija. Entonces, ese es el origen de la fantasía. Es tan antiguo como la posibilidad misma del ser humano de ver las características traspoladas. Y por otra parte, Tolkien hace un juego muy curioso con los mitos y su propia obra. Él encuentra muy pobre la mitología inglesa, le da tristeza, porque además, ¿qué es lo inglés? En la medida en la que hablar de algo inglés es hablar de un fenómeno político de los últimos siglos, claro, que a través de un proceso de colonialismo, pues se fue tomando costumbres y cosas de otros pueblos. Y más ese que mismo, una cultura vasta y tangible, ¿no? El primer país que invade los ingleses es el suyo propio, es decir, Gales es conquistado por los anglos, y Escocia e Irlanda, y este es un tema que todavía a los irlandeses y a los escoceses y a los gales no los hace tan felices. Pero entonces, cuando se mira la literatura inglesa de parte de Tolkien, el gran libro en su vida fue Beowulf, que es parte del origen de la literatura inglesa, pero en realidad es danés. Y entonces, ¿dónde está esa literatura inglesa? Tolkien, por cierto, lamentaba... Que viene un poco de los celtas, perdón, hago como un poquito de esta onda celta, ¿no? Retoma estas ideas. También lo que pasa, ¿no?, es que todo el mundo celto está en el mundo élfico. Y es clarísimo, claro, que ama el mundo céltico, claro, porque ama este mundo. De ahí viene Beowulf, élfico. Él lo consume y luego, ¿no? Bueno, Beowulf es sajón, pero él tiene un ensayo donde dice, si Beowulf es céltico y Pigwyll del Mabinogion también puede ser una historia germánica. Eso mismo lo menciona él. Al punto al que iba yo es que cuando se da cuenta que, bueno, el rey Arturo es galés también, entonces, pues, ¿dónde está lo inglés tal cual? Y él dice, úchala, no tenemos una mitología tan rica como otras. Y entonces, él comienza sus primeros borradores y luego decide hacer este juego personal. ¿Qué tal si todos los mitos que la gente hoy conoce popularmente en realidad tienen su origen en una historia primordial que ocurrió hace 10,000 años? Y entonces la espada del rey Arturo es el eco de Andúril. El rey Arturo es el eco de Aragorn. Que al mismo tiempo Hood es el eco de Faramir. Los anillos de Sigfrido son el eco de los anillos del poder. Las historias de las damas blancas hadas es el eco de Galadriel. Las historias de las pequeñas criaturas debajo de la tierra es el eco de los hobbits. Entonces, ese es un juego personal que se trae donde, por ejemplo... Claro. Ahí está la línea, ¿no? O sea, sí, Oxford es donde estaría la comarca, y más o menos Gondor corresponde a donde podría estar geográficamente Troya. Entonces hay toda una serie de juegos que está haciendo él al respecto de los ecos que él mismo está poniendo en su propia obra, y que entonces uno siente, esto lo dice Sabater, uno siente que al encontrarse el Señor de los Anillos dice, yo conozco esto,
pero nunca tan bien puesto. Ok. A ver, quiero agregar algo que me pasa a la siguiente pregunta. Al mismo tiempo también, el rey Arturo es eco de los escritos bíblicos. Totalmente. Hay muchísimo ahí. Muchísimo. Usan hasta incluso sus reliquias y todo eso son mencionadas. Sí, pero yo no hablaría de una cosa que precede a la otra, sino de un cruce de influencias. Puede ser. Es decir, por una primera parte tenemos al Arturo céltico, que es la idea de que una persona puede ser un buen gobernante. Esto lo dice, quisiera yo estar a mi querido amigo Cristóbal Álvarez, que Joaquín lo conoce muy bien. Cristóbal Álvarez en un video en YouTube al respecto de los cómics, pueden buscarlo. Oval, popularmente se le conoce. Dice lo siguiente: desde la literatura de la antigüedad hasta los mitos artúricos, siempre que se habla de héroes y monstruos, es un pueblo que somete al otro y al sometido le pone cara de demonio. Poco lo comentabas hace rato. Y entonces, pues, todo el tiempo el héroe es el poderoso que está pisando al otro derrotado, hasta el momento en donde nos encontramos en el mito artúrico la posibilidad de una persona que se preocupa primordialmente por ser un buen gobernante, por querer a sus súbditos, lo cual es inaudito. Y entonces viene ya el cruce con otras corrientes de la cultura, porque justamente el profundo amor a sus semejantes del cristianismo del rey Arturo y de, por ejemplo, el caldero de bronce de la vida de los celtas, que se funde con el cáliz de la perspectiva cristiana. O José de Arimatea, que es un importante personaje cristiano que va a llevar el cáliz. Que aparece. Que va a llevar el cáliz. Pero entonces tenemos en el mito artúrico a unos caballeros que ya no solamente sirven al rey, sino que van a proteger a los desafortunados. Y es lo que hace el Quijote cuando dice: voy a salir a deshacer entuertos. Y es finalmente todo el objetivo central del Señor de los Anillos en la compasión. Porque Frodo no tenía la necesidad de haber ido por el anillo, pero Gandalf, por ejemplo, no se atreve a arrebatarle el anillo porque sabe que eso lo rompería. Entonces es una enorme cadena de compasiones, lo que llega al buen desempeño, ¿sí? ¿No? Y cuya más importante eje de todas estas compasiones están centrados en el más arruinado de todos los personajes, que es Gollum. Gollum, adicto que se comió unos niños, que vive completamente odiándose a sí mismo. Esa persona, gracias a que Bilbo por piedad no lo mata, y Aragorn por piedad no lo mata, y los elfos por piedad no lo matan, y Gandalf por piedad no lo mata, y sobre todo Frodo y Sam no lo matan, y gracias a eso Gollum es el que permite que se salve toda la historia y todo el mundo al arrebatar el anillo. Entonces el más arruinado de todos es, gracias a la compasión, la salvación de que sigamos adelante en la obra como especie y en nuestra vida. Oye, Medardo, ahora construyo la pregunta. Qué interesante es Gollum, porque es una serie de cadenas. Mi ídolo, que se llama Damian Eccles, él era un fulano que estaba en la cárcel y lo iban a matar. Y logra salir, y ahorita el tipo pues vive una vida muy distinta. Y él decía, mi vida, a como la estoy viviendo hoy en día, es una serie perfecta de detalles, de compasión, de amor, que me van logrando desatar. Y me recuerda a Gollum. Entonces, habla Tolkien de la vida misma, pero también habla de muchas otras cosas. Por ahí decía Joaquín, Tolkien hace mucho énfasis sobre el espíritu por encima de la técnica. Por este tipo de detalles, Joac, es por el que Tolkien es tan respetado también, o considerado por algunos como este gran artista filósofo, Joaco, ¿o por qué? Creo que es buena pregunta. Tolkien es alguien que está muy, muy cuidadoso de sus símbolos constantemente. Él fue el mago de las palabras. Es un filólogo, y ser filólogo significa tenerle amor a la palabra. Ser filólogo también implica caminar una senda llena de símbolos que inevitablemente es un camino que conduce a la leyenda y a la tradición. De repente las palabras se llenan de significados antiguos y arcanos y se vuelven pequeños acertijos que combinados crean una imagen con más sentidos y mucho más grande de lo que se ve a primera vista.
Tolkien descubrió el idioma finés a muy temprana edad. No nada más se habló 20 idiomas, como ya se mencionó, sino que además creó los suyos propios y habló idiomas además muertos. Con la palabra viene la leyenda, y si las lenguas nórdicas particularmente fueron su verbo, la mitología nórdica, como ya se dijo, sería su sustantivo. Y también, como ya dijeron, el Hobbit presenta esta analogía de Siegfried, que mató al dragón Fafnir y que reclamó el oro de los Nibelungos, que la leyenda cuenta que había sido recolectado y escondido por un enano. Pero la diferencia de Tolkien es que no usa una espada. El Hobbit está armado con el don de la palabra, y con ese don de la palabra derrota al dragón, una obra filológica en todo sentido. La palabra es el arma principal del Hobbit y de sus adversarios, por supuesto. En su batalla contra el Smaug, contra el dragón, lo más importante para el dragón es conocer el nombre de su oponente, porque las palabras encierran poder. De acuerdo con la tradición nórdica y la hebrea, cuando se conoce el nombre de las cosas, se obtiene poder sobre ellas. También cuida sus símbolos en otros sentidos. Los elfos y los enanos representan una dualidad muy común en la literatura inglesa, que también se puede ver en textos más abiertamente místicos de Shakespeare, por ejemplo. Los elfos representan el pensamiento abstracto, lo aéreo, lo espiritual y lo místico. Y los enanos representan el trabajo físico, lo terrestre y lo material, vaya. Mientras los enanos codician joyas y valoran el trabajo y disfrutan la vida a risotadas y la bebida y las peleas, los elfos son todo lo contrario. No tienen apegos, valoran la contemplación, caminan sin dejar huellas sobre la nieve, y la muerte les es irrelevante porque son espíritus y el espíritu es inmortal. Por eso los elfos son ligeros y espigados y viven en lo alto de los árboles, y los enanos están pegados a la tierra, viven abajo de la tierra. Esta dialéctica entre los señores de lo etéreo y los príncipes de lo material está incluso en el propio texto: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 anillos para los señores enanos en sus casas de piedra. Y así continúa, y todo tiene un símbolo. Por ejemplo, al norte de las islas británicas están las islas Orcas. Orca significa cerdo en gaélico. Tolkien imaginó en los orcos no un doblez de los elfos, sino de los humanos, una faceta que equipara al humano con la bestialidad, hordas violentas y caníbales, lo peor que digamos, los instintos más bajos que el ser humano puede ofrecer. Pero es claro, como decían, un depósito a lo mejor para la otredad, pero en realidad también los orcos son individuos técnicamente capaces, militarmente organizados, individualmente muy orgullosos y demográficamente muy exitosos. Entonces es este reflejo de la mentalidad de la época que hace al enemigo inferior pero a la vez invencible, y también es una encarnación de la técnica llevada quizá a cierto éxito, pero a costa, como ya se dijo, del espíritu. Son esta dialéctica que se opone constantemente. También podemos ver esta misma oposición entre Gandalf y Saruman, que se puede resumir además en una frase muy bonita que dice Gandalf el gris, el de la niebla, el Nibelungo, en donde le dice al mago blanco: cuando se rompe algo para conocer su funcionamiento, se ha abandonado el camino de la sabiduría. Y desde entonces Saruman, que rompió su luz, dejó de ser el mago blanco y pasó a ser el mago de la capa multicolor, pues cuando rompes la luz blanca se divide en todos sus colores primordiales. Entonces, como dice Medardo, es una cosa muy bien escrita, y es una cosa que ofrece diferentes niveles de profundidad y que te puede llegar desde diferentes puntos. Yo creo que no sé si esto contesta tu pregunta, pero me parece que sí es parte de la razón por la cual Lovecraft es un escritor que hizo una de las más grandes obras de literatura, que además es una influencia en todas las obras de literatura fantástica que existen desde entonces. Hablábamos de la canción de Hielo y Fuego hace poco, porque el mundo de J.R.R. Martin, como el de Tolkien, primero se tejió en una canción. Le roba incluso esos aspectos que viene de un concepto de la física pitagórica que se llama la armonía de las esferas, según la cual el universo está regido por proporciones musicales.
La distancia entre los planetas son los intervalos musicales armónicos entre las notas, la armonía tut cosmos, o la armonía del cosmos, la música de las estrellas. Música, por cierto, significa el arte de las musas. Entonces, esto es uno de los aspectos que a mí más me gusta de la literatura de Tolkien, que el mundo fue creado en una canción. Es muy mitológico y si quieren después ahondamos en eso. Tu participación me parece Cancelada. No. bellísima. Conmovedora. Creo que en una sola explicación pusiste muchos de los núcleos cruciales de por qué la gente ama a Tolkien, amamos a Tolkien con tanto ahínco. Y una vez más, solo quisiera bordar con dos perspectivas al respecto de lo que estás diciendo. La primera es sobre la condición humana que él estuvo en posibilidad de compartir en su obra. Brota de una biografía dolorida. Pierde el padre a los 4 años. Él tiene 11 cuando su madre muere de diabetes y antes de morir de diabetes quedan en la pobreza porque la familia del padre le dice, sí, cómo no, nos encargamos de ustedes, pero abandona tu religión, ¿no? Deja de pensar las cosas que piensa. Ella dice, no. ¿Y su mamá? Era una mamá que de más joven había ido a cristianizar a unas mujeres a un harem en Zanzíbar en pleno siglo XIX. La hermana de la mamá es una de las primeras mujeres en tener, me parece que la primera mujer en tener una licenciatura en Inglaterra y es en química. Él va a la Primera Guerra Mundial, van a morir allí 2 de sus amigos más queridos y más amados, 4 amigos eran, sí, como los hobbits, y su gran tutor, un sacerdote español y galés, le prohíbe que se case con la mujer con la que finalmente se va a casar. Bueno, pues quería que se concentrara en sus estudios, pues, pero finalmente esa prohibición se convierte además en un drama cuando se casan y 3 meses después se va a la guerra. Él va a vivir la Segunda Guerra Mundial con sus hijos todos en el frente de batalla. Incluso uno de ellos que está en el Vaticano, bueno, pues también en una circunstancia bastante difícil. Todos estos elementos de su biografía lo llevaron a que su acercamiento hacia lo humano estuviera repleto de detalles sencillos que calaran muy hondo. Por ejemplo, él como huérfano era un padre muy amoroso y en las Navidades escribía cartas a sus hijos como si fuera Santa Claus, y esas cartas se las iba a llevar al cartero para que llegara el cartero con una carta de Santa Claus para los chamacos. Ese tipo de cuidados tenía. O su hija pierde un día un perro de madera en una playa y como no lo encuentran, decide escribirle un cuento llamado Robert Random, pero para la hija decirle, bueno, no te preocupes, se fue a vivir aventuras. Entonces, por un lado está este hombre que vivió este tipo de cosas y en lugar de haberse amargado, cada una de estas experiencias las devolvió. Ahora, el segundo paso es de qué manera las devolvió. Las devolvió en una novela donde, ahorita que hablabas precisamente de la armonía, la cantidad de diálogo, de descripción y de narración en El Señor de los Anillos es una armonía perfecta. Si fueran más diálogos se disolvería la visión de lo que estamos nosotros viendo. Si hubiera más descripciones, entonces se pararía la acción de lo que estamos teniendo. Pero esa combinación específica donde él sabe en qué momento poner el detalle y dónde no hace falta. Por ejemplo, la perspectiva es siempre de la persona más vulnerable. Comienza contándonos El Señor de los Anillos, Frodo, y después de que se divide la compañía del anillo, vamos a ver, sobre todo hacia el tomo 2,
primero de los Merry y Pippin, y de Merry y de Pippin, el más joven de ellos, 29 años tiene Pippin, vemos más o menos muchas de las cosas a través de él. Luego, de entre Sam y Frodo, al rato terminamos viendo la perspectiva de Sam, que es de ellos el menos ilustrado, el más vasto, el más simple, campesino. Más tarde vamos a ver las perspectivas desde los ojos de Merry o desde los ojos de Gimli, no desde los ojos de Theoden, de Aragorn, de Gandalf. Todos esos grandes que algún otro escritor habría aprovechado para que la historia fuera de ellos, tan claro le queda a Tolkien que no es la historia que quiere contar, que por ejemplo en Rivendell, a la hora de reforjar la mismísima Narsil, que va a ser Andúril, la espada del rey, la que en Eco va a ser Excalibur, esa espada, al ser reforjada es un parrafito chiquitito. La reforjaron los elfos, ni siquiera nos dice cuántos herreros o quiénes eran o cómo estaban, y más bien pone atención en que fulgura de noche con luz como de luna y de día con luz como del sol, porque ambas luces, la del sol y la de la luna, son ecos de los árboles de la luz, que fueron además los grandes enemigos de Morgoth, la sombra del mundo. Es lo que le importa, y es un párrafo. Y mientras le dedica un párrafo a la forja de Andúril, damos la vuelta a la página y nos encontramos página y media en donde Bilbo le regala a Frodo su daga. Es decir, claro, la espada del humano no tiene importancia. Tiene importancia esta daga que perteneció al tío y que ahora te lo estoy dando a ti para que puedas sobrevivir y seguir adelante. Claro. Y la familiaridad que está ocurriendo, en ese lugar. O por ejemplo, momentos que era uno de sus preferidos, como el de Kerin Amroth, cuando llega al corazón de lo élfico en los Lórien, y al subir la pendiente Frodo, escucha el eco de aves que ya no existen. Y cuando va de bajada ve a Aragorn y lo ve joven y viejo al mismo tiempo, porque lo ve como se lo está encontrando y también como fue él que se encontró a Arwen en ese lugar mucho tiempo atrás. Y esto obviamente al respecto del estilo nos va llevando al corazón de una de las cosas más importantes de todo Tolkien, que es lo élfico. Y lo élfico está constituido de 3 partes, esto también lo mencionó ya Joaquín, está constituido sobre todo de 3 partes. Por una parte, lo élfico es el amor al arte, el amor a contar historias, el amor a la música, y en un ensayo Tolkien dice: todos los seres humanos tenemos el don de la subcreación y es un derecho cultural que necesitamos para expresarnos, y los elfos son este arte. Sí, son como la manifestación del espíritu tal cual, ¿no? Sí. El alimento, porque el arte es el alimento del espíritu. Y por otra parte, lo élfico está conectado con algo muy, muy tocable, que es la naturaleza. Claro. Los elfos son la armonía del arte con la naturaleza. Dice en un momento determinado, los elfos Thorin muere en el Hobbit y le dice a Bilbo: ¿sabes qué? Tenía razón. Si la gente supiera que la comida y el hogar vale más que el dinero, este sería un mundo feliz. Unas páginas más tarde, los elfos cantando despiertan a Bilbo en Rivendell y le dicen: mira, asómate, estas son las verdaderas joyas, las estrellas, y esta es la verdadera plata, el río y el viento. Y en eco de esto, Sam Gamgee, ya en la ruta final hacia el Monte del Destino, va a colectar un poco de agua. Frodo ya está muy mal y cuando está colectando agua, se abre la nube, ve unas estrellas y se acuerda de esto que le pasó a Bilbo y dice: claro, es que este es el verdadero tesoro del mundo, claro, el agua y las estrellas. Y luego uno sale, voltea a ver las estrellas y toma el agua y te enseña. Ahí están. Te prepara para la contemplación. Y el último punto de lo élfico es la compasión. La compasión que permite, por ejemplo, a los elfos no matar a Gollum, lo mencioné hace rato, pero también son estas capas que los protegen de todo el daño que se vayan a encontrar, o directamente la compasión que está en la historia de la estrella de la tarde Erendil, que va a dar en el frasco de Frodo, y es la luz que lo ilumina contra ella la araña. Y entonces es compasión, arte y naturaleza
la gran fusión de los elfos y uno sale después de Tolkien con hambre de naturaleza, con hambre de arte y con una perspectiva distinta a tus semejantes. Oh, qué fuerte, ¿no? O sea, literalmente es alimento para el alma estas obras y es expuesto de una forma emocionante. Por ahí escuché a Rosalía que decía que para ella un artista así, o sea, un gran artista es aquel que se da cuenta de qué es lo que acontece en el mundo y puede apropiarse de ello para tener una forma de expresión y que logre penetrar en las almas de los demás, y esto conjuga, o sea, Tolkien creo que es una de las máximas expresiones de eso. Joaco, quería hacerte una pregunta. Ya platicamos la influencia de Tolkien, ¿no? O sea, obviamente está en todos lados y ahí hay un antes y un después, pero en la actualidad, en lo que consumimos, en las obras que admiramos, mayormente ahorita creo que consumimos mucha televisión, ¿no? Y cine también. Tienen unas audiencias ya descabelladas y cada vez son más grandes, ¿no? ¿Dónde vemos a Tolkien en las obras que consumimos hoy en día, Joaco? Bueno, ya mencioné la canción de Hielo y Fuego. Creo que es importante ver toda la influencia ahí, pero está por todas partes, desde las crónicas de Narnia, pasando por Harry Potter, se me olvidan varios, la llave Lock and Key, que está ahorita en alguna plataforma, creo que en Netflix. Me parece que está por todas partes. Incluso lo puedo ver en las películas de Sam Raimi de Spider-Man. Yo creo que ya lo mencioné en alguna ocasión. Tolkien tiene una idea bastante premoderna de sus concepciones, y quien lo recoge porque trae consigo cierta hálito de misticismo que no es común. Hemos hablado mucho de Gollum en este podcast. Creo que ahí es donde viene, a diferencia, por ejemplo, de las películas, sobre todo las de Batman, algunas de superhéroes, en donde toda la maldad es más o menos un reflejo de trauma, o es un conflicto político o ideológico, o hay discusiones sociológicas y filosóficas al respecto. En Tolkien la maldad es otra cosa, es algo que tiene voluntad por sí sola y que es un poderoso agente ardiendo desde el interior de cada uno de nosotros, y un elemento que puede llevar a la destrucción. No es producto del trauma, pues no es algo con lo que puedas tampoco empatizar, sino que es algo verdaderamente feo. En su libro Enfrentando el Dragón, Robert Moore presenta un estudio de este tipo de maldad, que hablando de esto, ¿no?, se llama Enfrentando al Dragón, que es básicamente lo que Bilbo hace, y tiene esta maldad que es en realidad es la grandiosidad del narcisismo destructivo que vive en todos nosotros, que es este dragón, este pequeño dios que amenaza con destruir todo lo que está alrededor y a nosotros mismos. Lo enumera con 10 características, y ustedes me dicen si alguna de estas les recuerda al anillo único. Ahora que vamos a hablar sobre el anillo y sobre la creación de los anillos, es una advertencia a este tipo de cosas, y ahí les va. Es una maldad que tiene agencia propia, tiene su propia voluntad, se disfraza como inocente o justificada, crea una falsa percepción de la realidad o de uno mismo, es seductora, es contagiosa, está presente mucho antes de que te des cuenta, erosiona tu vida personal y social, corrompe tu vitalidad y creatividad para servirse a sí misma, niega la mortalidad y todo tipo de limitación humana, y como fuerza activa y agente que es, tiene efectos sobre todos a su alrededor. Entonces hay una fuerza que está dentro de nosotros, que no eres tú, que es algo diferente, y quizá el peligro es identificar esa cosa contigo mismo, y ese es el dragón interior. Eso es lo que el anillo despierta dentro de todas las personas que están a su alrededor, y sobre todo dentro de todos sus portadores. Es un narcisismo violento que redirige su negatividad hacia todos los que amamos, convirtiéndolo en venganza y en crueldad. Un problema que surge cuando nos empezamos a identificar con el dragón y lo confundimos con nosotros mismos para cumplir sus demandas, que además siempre son tóxicas y son de dominación, de lo que ya hablamos antes, y te vuelve un poco loco en el proceso.
Tu ego se vuelve tan inflado que de hecho te crees un dios. Es egoísmo, es falta de empatía, es fragilidad hacia todo lo que amenace esta visión grandiosa de uno mismo. Y en El Señor de los Anillos tenemos varios personajes que son tentados por esta grandiosidad, pero tenemos un personaje que sucumbe 100% ante ella. Y voy a hacer una cita: profundo cerca del agua oscura vivía Gollum. No se sabe de dónde vino, ni tampoco se sabe quién o qué era. Era Gollum, tan oscuro como la oscuridad. Cuando la imagen grandiosa que le da el anillo a Gollum no cuadra con su realidad, entonces cae en una ira narcisista y se retira al aislamiento, rumeando, furioso consigo mismo, odiándose a sí mismo y rumeando alrededor de su tesoro como un dragón. No es un antihéroe al que uno pueda romantizar, sino que es algo de veras feo. Una fase de nuestra personalidad potencialmente presente en todos nosotros, que es muy destructiva, muy autodestructiva. Tolkien es cuidadoso con todo eso. Cuando el Hobbit se enfrenta a ese espejo de la grandiosidad, no se da cuenta del precio que es seguir los tesoros del dragón y no satisfacer a esta grandiosidad que emana desde su interior, que ya está presente. Está presente esta maldad muchísimo antes de que Sauron entre en escena. Los riesgos de caer ante ella son dos: caer en la fiebre del oro, creernos un dios, perseguir este dragón hasta destruir todo a nuestro entorno, o también es lo que le pasa a Gollum, la eterna contemplación de una fantasía de grandiosidad que le es negada, a la que no se ajusta a su realidad y se pierde en la oscuridad. Es un condenado, un portador de una flama oscura que lo consume desde dentro. Gol significa perdido en galés. Todos los personajes de Tolkien son palabra viva, y este es un mensaje muy importante. Diría que es el mensaje más presente en toda su obra, porque es el verdadero antagonista, algo que vive dentro de nosotros y amenaza con destruirnos. Y ojalá la serie trate de eso. Yo creo que sí, porque es la creación de los anillos y cómo las personas tienen que luchar contra este dragón interior que les dice: vas a destruirte y vas a destruir a todos a tu alrededor. Oye, Joaco, y fíjate nada más la complejidad y profundidad en un libro que ya les he mencionado anteriormente, La Suma Demoníaca, de José Antonio Fortea. Él habla sobre lo que son los demonios, ¿no? Desde un punto de vista católico, y habla de la caída. Se conjuga un poco con esto que plantea en algún momento Platón de los pensamientos caídos de Dios. Él menciona que los demonios son aquello que nace como de algo primigenio, que puede ser interior o exterior, como de querramos verlo, y va filtrándose al mundo en las diferentes capas. Esta idea que al final puede ser tan fuerte que puede tomar forma material, pero que en realidad se puede quedar muy atrás en la conciencia del ser humano, y es eso, un demonio. Entonces hay una exploración también de la maldad, de lo que es, de lo que no es, con Tolkien. Y esto y mucho más, ¿no? Obviamente se nos quedan un montón de cosas ahí en el tintero, pero quiero preguntarle, regálanos, Medardo, 3 datos curiosos rápido y luego pasa a tu conclusión. Eowyn, hace rato hablábamos de por qué, si es una obra maestra en comparación con otros. ¿Quién derrota al gran capitán de guerra oscuro? No es ni Aragorn, no es ni Gandalf, ni ninguno de ellos. Es una mujer. Eowyn está basada en la hija de Tolkien. Ah, qué padre, qué bonito. Priscila, sí, y hace rato mencioné que Tolkien, cuando era huérfano y vivía en un internado, vivía también ahí otra señorita huérfana, y él con una canasta le pasaba comida que se robaba. Se enamoraron y qué es bonito. el padre que los separó y se va a casar con ella para irse después a la guerra, y estuvieron juntos toda la vida. Bueno, la gran leyenda de Beren y Lúthien, la gran historia de amor, está basado en ellos mismos, y en la tumba que está en Oxford, en la tumba donde ya están los dos, dice precisamente Beren y Lúthien. Oh, qué padre, qué bonito. Hace rato te comentaba que en el 37, en 1937 editores alemanes le escribieron a Tolkien para preguntarle si tenía un apellido ario.
y él respondió que si por ario se refería a los grupos humanos indoeuropeos que van desde el norte de la India y que constituyen también al pueblo de los gitanos, que no lo sabía, pero que si le preguntaban si tenía el honor de tener apellido judío, que no era el caso. Por supuesto, nunca se llevó, los alemanes no llevaron a cabo esa traducción, y durante los bombardeos de 1940, de pura casualidad, quizá, una de las bodegas donde estaban la primera edición del Hobbit, se quemó durante el bombardeo de Londres. ¿Cómo en una carta que es sencilla puedes impregnar tanta personalidad diciendo algo que podría decir todo el mundo, ¿no? Qué maravilloso lo de Tolkien. O sea... Y están allí las cartas que pueden leerse, en donde él explora y analiza y plantea los elementos centrales que lo llevaron a construir a su obra. Por ejemplo, menciona al respecto de Sam Gamgee es que lo más importante para que Sam pueda convertirse en un héroe posteriormente es que primero es el más humilde de todos, es el campesino, el jardinero, y segundo es el campesino y jardinero que ama los cuentos de los elfos. Esa es la diferencia en el espíritu que lo va a llevar a, como mencionó cabalmente Joaquín, el poder de la palabra en el interior de la obra, donde cuando Frodo invoca el velete en la oscuridad, fulgura más el vial de Galadriel, o cuando ya está capturado Frodo y no lo encuentra Sam, se pone a cantar en élfico, y con esa canción lo escucha Frodo y entonces ya lo puede rescatar. Es decir, literalmente una canción salva al mundo. Oye, Medardo, y yo decía, Damien Eccles, que se los mencioné antes, decía, la palabra tiene poder en sí misma, sí, pero lo que más tiene poder es la verdad que hay detrás. Es lo que logra transmitir la fuerza de verdad. Y eso se me hace interesante. Y Tolkien lo ahonda, explica y lo trata de compartir. ¿Tus conclusiones, Medardo? La serie finalmente está para que la gente tenga la opinión que quiera. Mi gran alegría es que hace 30 años, cuando yo amaba al Señor de los Anillos, era una cosa de underground, aparecieron las películas de Peter Jackson, y lo que yo amaba y era mi verdad, dije, ándele, ahora el mundo lo sabe. Una generación después nos estamos encontrando con esta otra generación de personas que puede que ni siquiera las películas hayan visto y que van a amar, les va a caer la luz de lo élfico del Señor de los Anillos, y quienes lo vean con un poquito más de curiosidad, es una ola nueva de lectores del Señor de los Anillos, y la siguiente generación probablemente tendrá otra cosa, y que esto siga siendo una ola, porque el Señor de los Anillos cura y enriquece la vida. Definitivamente es un don para regalárselo a todo mundo. Ah, qué bonito. Joaco, tu conclusión. Primero te regalo otro dato curioso. Puede ser una casualidad, pero yo prefiero pensar que es un arpegio en la armonía de las estrellas. Tolkien murió en el año de 1973. Y ese número coincide con el número de los anillos que regala Sauron. De atrás para adelante son 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 anillos para los señores enanos en sus casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir y 1 para el señor oscuro. 1 para atarlos a todos en la oscuridad. Una conclusión, pues creo que mencionamos al principio cómo el mito es un relato y todos somos seres míticos, es un espejo que nos pone enfrente, para que nos reconozcamos. Y esto hace eco en la historia, el arco de personaje de Aragorn. Su arco de personaje es aceptar que es el rey y tomar su digno lugar en el trono. Esto es porque dentro de la mitología nórdica el rey es la representación misma, es un avatar del pueblo. Lo que le pasa al rey le pasa al pueblo, y lo que le pasa a este pueblo en particular es que necesita volver a reconciliarse con su mito, necesita volver a contarse su propio relato, ponerse un espejo enfrente y volver a tener su identidad, que era un pueblo que no la tenía, que estaba perdido y que no se reconocía a sí mismo. Este es el poder del mito.
Y ese es el poder también de la historia, uno de los mensajes que nos manda la historia, junto con el que tenemos que vencer a nuestro dragón interior. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, que no somos esta imagen falsa de nosotros mismos, este Dios falso que nos quema desde el interior. Tenemos que reconocer nuestra humildad y también nuestras virtudes y poder hacer uso de ellas en beneficio nuestro y de los demás en vez de destruirnos. También que el mundo se creó en un canto, que somos música de las estrellas y todos nosotros, todos tenemos una voz, somos parte de la canción y tenemos que reconciliarnos con eso también y tenemos que reconocernos como parte de ese todo y como una parte en armonía de ese todo. Tolkien nos trajo con las películas de Peter Jackson el renacer de la fantasía, y la fantasía sumida en el relato moderno había sido un género menor, había sido reconocido como una ilusión que nos sacaba del mundo real y de las cosas materiales, cuando precisamente es exactamente lo contrario. Yo creo que el escepticismo hacia la fantasía partía de una visión desencantada de la realidad, pero la verdad es que necesitamos este encantamiento, necesitamos volver a ser encantados, es decir, necesitamos volver a incorporarnos al canto, reconocer que somos parte de una canción. Y si no hacemos esto, nos dirigimos a un torbellino de degradación del que no hay salvación. No se puede, esta reconciliación, este mito, este espejo que nos da, no se lo podemos dejar a la escuela. Eso tiene que partir de grupos que cantan, que se encantan al unísono y que incorporan sus voces individuales a la gran fantasía común. Qué padre conclusión, Joaquín. Y bueno, yo digo rápido, estaba yo leyendo un libro que se llama Un curso de milagros, que aglomera filosofía, teología y cuestiones espirituales, y ahí menciona como lo que significa ser un gran creador, ¿no? Y lo que tienes que hacer. De hecho, te da cosas prácticas para poder tú como esclarecer tu mente y empezar a cultivar esos elementos para ser una persona creativa, que es a lo que venimos, según entiende el libro, a crear, como a replicar lo que Dios puede hacer a través de nuestro arte. Y yo creo, al recordar al escuchar a ustedes sobre Tolkien y al recapitular este curso de milagros, lo encuentro casi representado de forma fidedigna por muchos de los elementos que mencionan, como saber que para crear, él se sabe que ya todos los elementos están ahí, nada más hay que utilizarlos a nuestro favor para llegar a verdades tan profundos, aunque sea partiendo de la ficción y muchas otras cosas más. Y pues nada, agradecer habernos encontrado a una obra como esta y ahora sí que gracias al mundo, gracias a lo que creamos, de haber podido, de tener la oportunidad de conocer a alguien como Tolkien. Ojalá surja de nueva cuenta alguien que nos haga soñar tanto y nos dé tanta magia como este personaje y nos deje acceder a mundos tan bellos como los que él ha creado y nos permita contemplar nuestro mundo de una forma más bella. Gracias, Medardo, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, en serio, estuvo increíble el podcast. Gracias, Joaco, por tus comentarios y tus análisis, siempre es un placer. Y bueno, gracias, Héctor, en los controles, gracias, Javier, en producción general, y gracias, Luisa Cantú, en dirección general de Audio Centro. Nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.